Podría poner el screen y verla nada más. La tengo que buscar. Claro. Ya me llegaron los de la primera posición. La primera posición. Vamos a dar inicio a la siguiente charla. Invitamos a María Paula Valareso de la ciudad de Guayaquil con la ponencia Diseños gráficos auténticos, integrando la cultura precolombina y las nuevas. María Paula Valareso, PhD en Historia y Artes y docente de la carrera de Diseño Gráfico, forma parte de la Facultad de Comunicación de la Universidad Espíritu Santo. Desde que se graduó como diseñadora gráfica, ha combinado su interés por el arte, la ilustración y el diseño. Durante 4 años trabajó en su blog, el blog de Paula, un espacio donde exponía sus ilustraciones, stop motions y diseños llenos de color dirigidas a un público infantil. Además, realizó un máster oficial en dibujo, creación, producción y difusión en la Universidad de Granada, España, concluyendo con un TFM orientado a la ilustración infantil. Agradecemos a María Paula. Hola. Hola, hola. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la introducción, por la posibilidad de estar aquí en la Bienal. Sí, un momento. Bueno, me voy a ubicar un poco más adelante, para poder observar mejor. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ok. Bienvenidos a mi ponencia. Como se mencionó hace un momento, soy diseñadora gráfica. La verdad es que vengo acá con una reflexión sobre los diversos medios con los que podemos buscar inspiración dentro del mundo del diseño gráfico. Como pueden ver, mi título del día de hoy de esta ponencia se trata sobre la búsqueda y la intención de intentar generar diseños gráficos auténticos. Resalto la palabra auténticos porque es lo que he intentado despertar y proponer con esta presentación. Diseños gráficos auténticos intentando integrar la cultura precolombina y las nuevas tecnologías.
Bueno, un poco de mí, más allá de la presentación que hicieron. Bueno, pues yo poseo un gran interés por las artes, la cultura y el diseño. Siempre es algo que trato de unir. Hoy en la presentación pasada, de ver las barreras entre economía y arte, ¿no? Creo yo que también estas barreras deberían de estar siempre unidas para que podamos producir diseños auténticos y diseños que en realidad tengan un realce tanto internacional como nacionalmente, que despierten mucho más que simplemente un grado de estética. Comenzaría con esta cita que me parece sumamente interesante porque he tomado el diseño precolombino, que no es algo común en mis procesos creativos, pero como profesora de diseño sí fue algo que traté de profundizar y de alentar a los alumnos a asociar. No es tan fácil de tomarlo en consideración, no es lo común hoy en día, pero me parece sumamente relevante reflexionar con esta cita que nos menciona cuán equivocados estamos al pensar que el arte precolombino solo hace parte de una fracción pequeña de la historia y que ha llegado ya a su fin y que simplemente está para ser observada, para ser, digamos, contemplada en tantos museos, galerías y nada más allá de eso. Y como soy docente, siempre trato de pensar en la forma en la que voy a realizar mis trabajos, mis investigaciones. Esperaba compartir esto quizás con mayor cantidad de profesores o de alumnos o quizás artesanos, pero igualmente sirve para todos, para que podamos aplicarlo en cualquier tipo de taller pequeño que queramos hacer, en cualquier intervención que queramos realizar o incluso de manera personal como búsqueda de inspiración. Bien, primero, obviamente, que esto es un proceso tanto cuantitativo como cualitativo. Para poder llegar a este proyecto que tuve que generar con los alumnos, hicimos una búsqueda bibliográfica para ver la relevancia del mismo y cualitativamente para poder apreciar, observar procesos de abstracción, procesos de dibujo. Bien, comenzar mencionando que, por supuesto, la comunicación visual es algo asombroso que nos rodea como seres humanos y sobre todo en el Ecuador tenemos grandes pruebas y grandes visiblemente tangibles piezas donde podemos ver el deseo del ser humano por la búsqueda de comunicación, más allá de generar un utensilio que sirva para contener algún tipo de elemento, para guardar, para preservar, que era también su fin que tenían estas figuras. También tenemos bastantes figurinas en las que la comunicación visual y la interpretación está presente. Civilizaciones lograron transformar material como la tierra, los elementos orgánicos en momentos vivos, ¿no? En posibilidades infinitas de creación. Posibilidades quizás transformando el barro, piedra, metal, madera, concha y fibras naturales en tantas figuras que tienen, como lo hemos conocido quizás en nuestra etapa formativa, de colegio, escuela y demás, un poder incluso simbólico, ancestral, unido a la religión, a la magia, a la interpretación de la mujer, etc. Es sumamente interesante cómo querían comunicarse y cómo visualmente lograron también crear sus propias formas, ¿no? Sus propias composiciones. Dentro del Ecuador, nosotros vivimos en una tierra sumamente rica en tantas formas, ¿no? Y de tantas posibilidades, todo tipo, tenemos flores, agricultura y demás, pero la parte arqueológica también es sumamente rica. Un autor que me parece muy interesante, que es Eduardo Guamán, divide a los diversos asentamientos que se realizaron en etapas. Tenemos la etapa formativa, la etapa de desarrollo regional y la fase de integración. Estas son algunas de los asentamientos que ya los hemos escuchado a lo largo de nuestra historia, ¿no? Como la comunidad Valdivia, Machalilla, Chorrera, Jama, Coaque, La Tolita, Bahía, Huángala, Manteña, que está ubicada en Milagro, Quevedo y Pansaleo. Comúnmente siempre tenemos en nuestra
digamos, retentiva a la Venus de Valdivia como el punto principal. ¿Y por qué será? Por el impacto visual que también genera, ¿no? Por su riqueza de formas, por el querer transformar a la mujer, mostrar esa identidad, esa fertilidad muchas veces. También a veces como la parte sexual que estaba presente. Es sumamente interesante e icónico lo que pudieron estas civilizaciones llegar a comunicar. Tenemos la cerámica, que este proyecto tuvo un enfoque muy importante en la cerámica precolombina. Primero, para comenzar, cuando ya la publicación de todas estas ponencias esté registrada en el libro que se va a crear, invito a leerla con mayor calma para poder revisar todos los detalles. Pero tenemos un enfoque muy importante en la cerámica, considerando la cerámica como un arte vivo, en el que trabaja la tierra, trabaja estos elementos de nuestro país, los elementos vivos, en transformarlos en otra realidad. Entonces tenemos como punto de partida a la cerámica precolombina, que con sus formas ha logrado generar gran impacto y que logró ser ese puente entre la comunicación y el material que rodeaba a estas civilizaciones. Consideramos a la cerámica, por lo menos yo en todo lo que he logrado leer y aprender, una técnica sumamente interesante en la que se ven involucrados muchísimos aspectos y bastante complicado de manejar y de requerir mucha determinación y estudio del proceso, ¿no? En la que el manejo de la arcilla, el fuego, la quema, la manipulación, la intención del artista, la fuerza con la que se lo trabaja, etcétera, va creando piezas auténticas, piezas únicas. Como me mencionaba antes, cultura que trabajó con la cerámica, que trabajó con la tierra, que trabajó en la creación de figuras, que lo consideramos y lo conocemos como figurinas, que son bastante interesantes gráficamente hablando, es la cultura valdivia. Podemos ver, de hecho, se los considera a ellos como los primeros ceramistas, porque tenían un enfoque sumamente grande y específico hacia la manipulación de la cerámica. Tenemos diversas reinterpretaciones, interpretaciones de la mujer, su feminidad, tenemos la fecundidad, también la fecundidad se podía ver el embarazo, a veces habían como pequeños bebés que se podían observar en su mismo cuerpo, siempre realzando mediante el volumen las formas de la mujer o intentando evocarlas. Bueno, siendo esto algo que nos rodea como ecuatorianos, siendo profesora de diseño, comúnmente hoy en día, antes de comenzar con el apartado sobre inspiración, comúnmente lo que se busca en las escuelas de diseño es siempre tomar la inspiración, que creo yo que ya lo mencionaron en otra ponencia, a la escuela que genera el diseño, que es la escuela Bauhaus, donde nace prácticamente la carrera. ¿Qué pasa con esta situación? Muchas veces en generar y tener formas, generar composiciones, cromáticas, tipografías que suelen ser sumamente semejantes entre sí o que carecen de algún tipo de realce que verdaderamente lo veamos sumamente rico icónicamente. Si bien es cierto que gracias a las nuevas estéticas, las nuevas tecnologías, se puede trabajar con color, con textura, con formas y se puede realizar diseños sumamente atractivos visualmente, cada vez perdemos más nuestra identidad cultural. Cada vez nuestros diseños terminan siendo uno más del Internet, uno más de Pinterest, ¿no? Entonces eso también vamos a reflexionar un poquito. Primero, intenté basarnos en el arte precolombino como inspiración, porque todo diseñador necesita tener búsquedas de inspiración gráfica y visual, ¿no? Entonces buscamos fuentes de inspiración mediante el arte precolombino. Si retrocedemos un poco en el tiempo, esto no es algo nuevo, sino que ya grandes artistas a lo largo de la historia del arte ya han logrado utilizar, no el arte precolombino como tal, no todos, pero sí el arte digamos, primitivo, el arte primitivo, para crear diversas creaciones que incluso rompieron con esquemas establecidos, incluso generando en algunos casos nuevos movimientos, como en este slide pueden ver el ejemplo de Pablo Picasso.
Entonces logré profundizar en cómo estos diversos artistas utilizaron al arte prehistórico como fuente de inspiración. Tenemos el primero, español, Pablo Picasso. Como creo yo que si siguen la historia del arte, van a ver, primero que era un niño prodigio, tenía una capacidad de dibujo desde muy temprana edad, hijo de padre artista, es asombrosa. Pero aprendían, obviamente, con la copia, ¿no? Producir esta manzana, producir esta imagen, tratar de hacerla la mayor, de entre mayor se asemeja, más alto es tu capacidad creadora. Así era ese concepto que existía en mente y que incluso algunas escuelas todavía lo aplican, lastimosamente. Bien, Pablo Picasso, un poquito de su historia, logró generar tantas cosas, ¿no? Gracias al arte africano, a la búsqueda de inspiración. Como, primero que viaja a París, visita el Museo Trocadero, entra a una galería y observa arte africano, máscaras africano, transformando su visión, abriendo su capacidad creativa. Entonces ahí podemos ver cómo el adentrarnos a nuestras culturas, a las culturas prehistóricas, pueden ayudar a un artista, porque yo considero que un diseñador, si bien no es un artista totalmente, es complicado denominarse un artista como tal, pero viene del mundo del arte y viene también del mundo de la comunicación visual. Entonces nos sirve estos referentes. Bien, vamos a ver entre ellos, entre estos ejemplos, a Paul Klee, Henry Moore también. Picasso, como mencionamos, logró mediante estas máscaras transformar rostros, transformar el cuerpo humano, quebrar en muchos puntos a la figuración y alejarse de toda figuración preestablecida, generando así, pues, y siendo parte del cubismo. Totalmente interesante y sumamente rico visualmente. Piezas, obras como Las señoritas de Aviñón es un ejemplo claro de esa búsqueda y esa capacidad que pudo el arte prehistórico generar en él. Muy bien. Henry Moore, por su otro lado, se inspira en motivos tejidos peruanos. Si bien no son ecuatorianos, no importa, es la búsqueda de inspiración y ver y reflexionar sobre ella. Podemos ver cómo los artesanos peruanos con los motivos, con los tejidos, con los colores, con la diagramación, composición y demás, despiertan el interés de un artista y logra generar obras sumamente con una riqueza visual y sumamente atractivas. Por otro lado, tenemos a Henry Moore, escultor en gran parte, que menciona específicamente cómo una pieza arqueológica logró transformar todo su proceso creativo, toda su capacidad creadora. Entonces, esa pieza arqueológica que él logra identificar como principal es el Chocmol. Me topé con una ilustración del Chocmol descubierta en Chichen Itza, perdón. Chichen Itza, perdón, en una publicación alemana y me atrajo su curiosidad tanto la postura, la línea, la forma del rostro, como pueden ver, no yacente sobre su costado, sino sobre su espalda. Con la cabeza vuelta. Sin duda se trata de la escultura que más influye en su obra, que más logró modificar. Entonces podemos ver que incluso si trabajamos, ayer estábamos conversando de esto con una profesora de diseño, cómo si tomamos los fundamentos del diseño de la Bauhaus y demás que existen y lo llevamos a las culturas prehistóricas o incluso a las culturas que tenemos, a las piezas precolombinas del Ecuador, podemos encontrar la relación con el manejo del diseño, el manejo del equilibrio, la línea, la diagramación, la composición y demás. Entonces es sumamente interesante. Ahora vamos al Ecuador. Entonces primero, Osvaldo Guayasamín también toma, por supuesto, el arte precolombino, ecuatoriano en este caso, para analizar, primero que le encantaba, ¿no? Analizar formas, composiciones, y se puede ver claramente reflejado también en sus obras y en el manejo del rostro.
Estuardo Maldonado y Aníbal Villasís son ejemplos que también van a poder observar. Aquí está, perdón, Enrique Tábara también está presente. Tenemos piezas, como pueden ver, obras de arte, tanto de Enrique Tábara como de Osvaldo Vallesamín, donde el arte prehistórico, en este caso ecuatoriano, logra transformar sus composiciones. ¿Qué pasa con estos artistas? Su valor y riqueza compositiva, icónica y demás es asombroso y están dentro de la historia del arte, son artistas sumamente reconocidos internacionalmente y en el Ecuador. Podemos ver también Estuardo Maldonado, Aníbal Villasís, están específicamente estas obras descritas por ellos como parte de inspiración precolombina ecuatoriana. Como les menciono en la ponencia, que ya tengo la oportunidad de redactar con mayor capacidad, sobre todo detalle, van a poder ver los nombres de las obras, la cita que menciona el autor y demás. Es muy interesante ver cómo ellos mencionan la inspiración que lograron obtener del arte precolombino ecuatoriano. Ahora vamos a la contemporaneidad. También un miembro de la Bienal que está aquí con nosotros, que en estos días ha estado, es Nuno Acosta, quien dentro del mundo contemporáneo logró hacer pues toda una personificación, los tercícolas, que él creó basándose también en arte precolombino. De hecho lo hizo respetando las manos y la creación de un escultor de la provincia de Santa Elena, de un artesano, perdón, de la provincia de Santa Elena. Estos diversos elementos que él crea, cada uno de ellos tiene digamos, una historia detrás, crea un storytelling de cada uno y tienen estas personalidades, van contando como cuentos, pero nacen de su visita a la comunidad Valdivia. Muy bien. Un momento, retroceder un poquito. Ok, como pueden ver, estos artistas logran generar formas de expresión creativa por medio de formas exóticas bastante diferentes que han podido ver en el arte prehistórico para la mentalidad, totalmente bastante diferentes para la mentalidad de Occidente. Avanzamos a la comunicación visual aplicada al diseño gráfico. ¿Cómo podemos aplicar al diseño gráfico esto arte precolombino? Primero que dentro del diseño, en realidad, si bien existe la creatividad, si bien pueden hacer cualquier tipo de composición, el diseño nace de un mundo creativo, artístico, pero no es 100% arte. Hay reglas, hay formas, hay equilibrios, hay fundamentos, hay bases que tenemos que respetar. Primer punto que se respeta siempre en un diseño de comunicación visual es, como le dice su nombre, tenemos que comunicar visualmente, ¿no? Entonces lo principal que siempre respetamos, más aún dentro de la universidad, lo que se propone es que toda creación tiene que ser legible, entendible. Si esa creación tiene texto, tiene que ser entendible. Entonces, hay ciertos fundamentos que siempre tenemos que mantener. Pero el inspirarnos en otras culturas, el buscar inspiración en el arte, en este caso precolombiano, nos va a generar, por supuesto, tener composiciones con mayor autenticidad y relevancia cultural. Pocas veces vemos a los diseñadores ecuatorianos realzar el Ecuador como tal, sino que los diseñadores gráficos intentan siempre encajar, lo más común, o encajar, o entrar a las tendencias, o comunicar, como ven, en las diversas fuentes de Internet. Pero hemos tenido grandes artistas, grandes diseñadores, grandes comunicadores visuales que lograron generar una sinergia bastante interesante. Tapices, creaciones de Olga Fisch. Peter Mosfeld, que si bien fue alemán, él se inspiró en nuestra cultura y también nuestros animales, las plantas, todo nuestro entorno para crear composiciones sumamente
ricas visualmente. Él era un diseñador gráfico de alto renombre, como lo conocemos, y creo yo que logramos ver sus obras en nuestras diversas ciudades. Tenemos tapices, abstracción de aves, entre otros. Max Benavides, que también fue un gran diseñador gráfico, siempre tomando como punto de partida al arte precolombino. Un caso de éxito que podemos ver y que incluso internacionalmente nos da ese plus, siendo ese logo una historia detrás, pero una historia que se sostiene de nuestras raíces. En este caso, la creación de Sebastián Malo y Paula Barragán con El Hombre Árbol. Esta es una reinterpretación del Hombre Árbol de la cultura Valdivia, que la manejan en el logotipo de una marca de chocolate que es sumamente reconocida aquí en nuestro país e internacionalmente ha ganado muchísimos premios, ¿no? Que es Pacari. Poder transmitir nuestra cultura, ya la comunicación visual, ya algo que va a ser comercial, pero que no se quede de lado nuestras raíces ecuatorianas. Billy Soto, que también está aquí, es un punto muy importante porque él tiene toda una investigación sobre el proceso que un diseñador gráfico o un diseñador como tal debería tomar para crear una abstracción de una pieza arqueológica y sobre todo de nuestro arte precolombino. Entonces, se ha creado un proyecto gráfico. El contexto en el que nos desenvolvemos es el siguiente y es la realidad que nos rodea como profesores de diseño. Cuando solicitamos una propuesta, así sea esta la más creativa, la que ponemos muchísimo esfuerzo en realizar, la búsqueda de inspiración la primaria que toman los alumnos, porque es lo que les rodea la tecnología, es el Internet. Google Image, Behance, que es esta página de portafolios de diseñador gráfico, Pinterest, Instagram y, bueno, puede ser incluso un poquito de TikTok, que también ahora se lo puede utilizar en concreto para lo que tú estudias o lo que es tu profesión. E incluso ahora luchamos con algo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que yo puedo poner lo que deseo y va saliendo. ¿Y qué pasa con esa inteligencia artificial? También se va adaptando con lo que los diversos diseñadores van solicitando. Entonces perdemos nuevamente nuestra identidad, nuestros espacios que verdaderamente. Yo solicité un proyecto artístico, un proyecto de diseño para la clase de diseño digital. ¿Por qué para esta clase específicamente? Porque son los alumnos que con esta clase culminan su primer año. Muchas veces que consideran el alumno en formación que lo normal es buscar así la inspiración y luego comenzar a hacer bocetos y producen la pieza. Entonces logramos con este proyecto estimular la creatividad, la innovación en generar diseños inspirados en arte precolombino aplicado a soportes de la vida cotidiana. Más allá de que esta ponencia sea una reflexión de lo que logramos generar, en realidad la ponencia completa van a poder obtener ahí una rúbrica, pasos para realizar el taller para que todo profesor que desee lo pueda aplicar. Bien. Ok, es un proyecto gráfico que buscaba fusionar la riqueza del arte precolombino ecuatoriano con el diseño gráfico contemporáneo. Específicamente nosotros en la universidad donde trabajo nos desenvolvemos en un ambiente que está hecho muy bonito para ellos, pero aparte tenemos un gran pasillo que es una galería arqueológica. Al ser un pasillo resulta muy significativo. Es un lugar de tránsito. Tenemos 600 piezas donadas de diversas comunidades. Repito que se vuelve un lugar de tránsito, de ir de una clase a otra. Y siendo yo formadora de comunicadores visuales, los invité principalmente a reflexionar visualmente en ese espacio. Es un espacio que lo donó, aquí sale un poquito el autor. Bueno, fue donado a la universidad, es una exhibición permanente de 600 piezas de la cultura Valdivia, Chorrera, Machalilla, Jama, Coaque, tenemos también Milagro, Caña, Inca, bueno, hay muchas piezas ahí.
logramos detenernos a observar. Primero, observación in situ, tanto ahí como en el Museo Arqueológico Contemporáneo que está en Guayaquil, que tiene una gran colección de piezas arqueológicas, el MAC, donde pudimos entrar tanto a la exhibición permanente como a la parte de atrás, donde ellos guardan y cuidan, limpian y pulen algunas piezas para que lleguen a ser exhibidas. Entonces logramos primero observar todo lo que nos rodeaba. Luego de esto, tomamos el proceso que menciono, que siguió Billy Soto, que es diseñador gráfico y catedrático en Guayaquil también, en la SPOL, y que realizó toda una investigación sumamente extensa del proceso para poder trabajar y utilizar la arqueología, el arte precolombino en el diseño, la abstracción. Comenzando por extracción de líneas, agrupación de las líneas encontradas, las extraigo, luego cómo las puedo agrupar y ahí viene la creatividad, ¿no? Cómo juego con ellas, con qué fundamentos del diseño trabajamos. Experimentación compositiva, aplicación de los fundamentos del diseño, ¿será que algunas líneas las tengo que repetir? ¿Será que algunos quiero trabajarlos con mayor formato, más grande, más chico? ¿Algún contraste? ¿Qué paletas de colores puedo encontrar? Etcétera, ¿no? La gráfica precolombina para Billy, que menciona la vigencia del pasado en el proceso de creación visual contemporánea, genera también una visión personal. Podemos llegar con todo este análisis a crear nuestros propios diseños auténticos. Aparte, como no podemos evitarlo, está presente y lo tratamos de traer al aula, pero de manera respetuosa y con ética, es a la inteligencia artificial. Utilizamos Playground en este caso para jugar un poco con estas ideas, estas paletas, qué cosas puedo yo generar y trabajar. Repito, el diseñador gráfico trabaja a mano, pero también la parte digital. Entonces integramos un poquito esta búsqueda con la inteligencia artificial también. ¿Qué logramos hacer? Nos lograba arrojar inteligencia artificial más nuestros bocetos a papel. Teníamos cosas muy ricas, muy interesantes, con los que después fuimos trabajando, logrando adecuarlos de mejor manera y un buen trabajo, un buen proyecto que van a poder ustedes tener una rúbrica y los pasos en concretos para aplicarlos, porque este proyecto puede ser para cualquier momento de reflexión e incluso personal, ¿no? Que queremos nosotros hacer nuestros propios diseños, quizás no tenemos una gran destreza, pero nos sirve el arte precolombino porque de ahí ya están las formas, el equilibrio, el manejo de los elementos es sumamente interesante, lo podemos extraer e ir buscando y generando con nuestra inspiración y creatividad nuevas composiciones. Logramos despertar la creatividad, generar obviamente conciencia y apreciación por algo que a veces se pierde lastimosamente y nos caemos en producir diseños que parecen copiados, que parecemos uno más del resto. Crear diseños con un proceso creativo consciente y detallado, que no solamente es ir yo y hago el diseño y ya está, sino que existe un proceso que podemos respetar, conocer qué artistas, qué diseñadores, qué autores, quiénes pueden estar detrás y me pueden servir a mí, ¿no? Un proceso de reflexión. También aplicamos las nuevas tecnologías, pero siempre con un proceso en el que sea un aliado, más no tu creador, porque es ahí cuando se crearía un conflicto incluso ético. Defender y explicar, porque tuvieron que explicarlo, siempre es algo interesante y bueno para nosotros que el alumno pueda adentrarse a saber más allá de lo que creó. ¿Por qué motivo? ¿Qué concepto? ¿Qué hay detrás? Por eso siempre, ahora que estábamos en esta reflexión, considero que el arte, la artesanía y el diseño están de la mano. Tenemos que tener un concepto, tenemos que tener un respaldo o tenemos que por lo menos tener una experimentación y un proceso creativo que nos ayude a hacer piezas que tengan un valor, ¿no? Un valor que nos ayude a poder ser un referente en el exterior, que podamos nosotros ser más que solamente algo estético. Ok, perdón. Y bueno, logramos fortalecer algo que se pierde muchas veces, que es el vínculo entre el presente y el pasado. Invitando al observador a apreciar la estética y riqueza visual perdurable del arte contemporáneo
en nuestro mundo actual, en la contemporaneidad. Fue muy bonito porque piezas que estaban olvidadas o que las damos por sentado, las logramos despertar nuevamente. El museo volvió a estar vivo con alumnos, con observadores. La pieza volvió a tener un porqué y volvió a ser algo, como justamente hablábamos hasta en la ponencia anterior, contemporáneo. Algo que llevaba muchísimos años, logró hacer algo que podemos utilizar hoy en día. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Pequeños ejemplos. Esto no era un examen, solamente era un taller en clase que me parece que es sumamente interesante, que se ha utilizado varias fuentes para poder a trabajarlo, ¿no? Son alumnos de primer año, son sus primeras formaciones, su primera creación, y es un proceso muy bonito y muy enriquecedor porque les permite reflexionar más allá. Les permite reconocer también a qué carrera entraron, ¿no? Que es una carrera que no buscamos solamente lo estético, porque no se trata que el artista, artesano, solamente caiga en eso, sino en una búsqueda exploratoria. Tenemos aquí unos diseños, procesos de bocetos, de inspiración y demás. Un requerimiento específico era que estos diseños, estos patrones, estos dibujos que lograste hacer, no se queden únicamente en un bonito patrón o en un bonito composición y ya está, sino de qué manera los llevarías tú a la vida contemporánea, al mundo actual que te rodea, en objetos utilitarios. Entonces utilizaron pues montajes para ver, miren, nos podría poner en este cojín, en este cuaderno, estas bolsitas que les encantan, eh, bueno, pero que tenían su riqueza cultural y que están unidos de alguna manera, si ellos se pondrían a conceptualizar, a explicar a nuestras raíces arqueológicas. Entonces, son muy bonitas creaciones con las que intentamos formar a los futuros diseñadores. Quizás no todos se queden en el mundo del diseño, quizás se hagan artistas, artesanos, hay de todo, gustos para todo, pero con una conciencia más allá de simplemente lo que ven y del mundo actual y del Internet, ¿no? Vamos a explicar de algunas maneras cómo puedo yo llevarlo a mi día a día, ¿no? Y ser atractivo, ser algo que a mí me guste, ser algo que yo podría utilizar. De dónde salieron, por ejemplo, ellos, ¿no? Entonces, es muy bonito. Así, en diversos. Tengo un montón de ejemplos. Pero bueno, más allá de comentar el proceso y lo que ellos lograron realizar, es una ponencia que intenta ser un puente entre el pasado y el presente, en cómo podemos despertar la creatividad, en qué cosas podemos llegar a hacer. No se necesita ser un buen dibujante, ni siquiera para estudiar diseño gráfico tienes que ser un buen dibujante. Es un proyecto que creo yo que si siguen la ponencia, la leen, lo puede aplicar cualquier persona interesada en el dibujo, en el arte. Se lo puede aplicar a algún taller y los frutos que tiene son muy interesantes, son muy buenos. Entonces, bueno, eso era lo que quería proponer el día de hoy, este espacio de reflexión, y espero que lo hayan disfrutado. Muchas gracias. Muchas gracias, María Paula. Ahora vamos a abrir un espacio para preguntas del público o comentarios, tal vez. Por allá, Liz. ¿Quieren? Hola, hola. Muchas gracias. Me ha encantado tu exposición. Em, me gusta mucho que has pasado, nos has paseado por el arte, por la artesanía y por los referentes. Yo tengo una inquietud. Si yo soy una persona que compra, creo que lo que está en pantalla es una lámpara. Una fosforera. Son encendedores. Bueno, si yo compro un encendedor, que también podría ser lámpara. Si yo compro un encendedor, ¿cómo sé o cómo relaciono la parte gráfica con la cultura en la que fue inspirada? ¿Hay alguna manera de hacerlo? Muchas gracias.
Bueno, si bien estos son prototipos, nosotros en realidad vamos a exponerlos porque en abril es el Día del Diseñador Gráfico. Y como esto era un proyecto en clase, lo que estamos preparando son una especie de brochures en los que puedes ver el bosquejo y ver la pieza, la obra original. Si fue solicitado para que ellos logren llegar a este resultado, yo necesito siempre ver su proceso de abstracción. Entonces yo pedí las fotos y dónde encontraste la pieza, en qué museo la encontraste, quiero ver todos tus bocetos y de ahí cómo llegaste, ¿no? Es parte de la exigencia académica, pero si ya fuera la vida real, ¿no? Estos prototipos, yo considero que sería sumamente valioso que vengan con algún tipo de información adicional, ¿no? Donde puedas tú apreciar de dónde se extrajo y cómo se extrajo, porque el proceso de llegar a esos símbolos, a esas ilustraciones, no es tan fácil. Hacen muchos bocetos, pero sí, sería muy bueno que si alguien lo hace en la vida real, siempre dar esa comunicación adicional que aporte, ¿no? Y que nos ayude también como Ecuador a vendernos al mundo, ¿no? Sí. Gracias. También felicidades. Qué buena exposición has hecho. Muchas gracias. Coincidimos en una cosa muy importante. Dentro de mi plática, que será en un rato más, yo tengo planteado que una de las partes fundamentales de esta recuperación del arte y la artesanía, el arte popular y la artesanía, es que se debe de visibilizar precisamente a los creadores, precisamente a su fuente de inspiración y todos esos elementos culturales que le dieron vida a sus objetos, a sus obras, la inspiración que tuvo precisamente para poder desarrollar desde una red para la pesca hace miles de años hasta un objeto que sirve para encender un boiler o un cigarro. Esa visibilización de los creadores y de los elementos de diseño que te dieron pie para crear eso es fundamental. ¿Qué significa el pájaro? ¿Dónde nace? ¿Cuál es la cultura? ¿Cómo es que se elaboró? ¿Cómo es el original? ¿Para qué servía? ¿Qué elementos míticos, festivos o simplemente decorativos le dieron vida? Esa parte, esa etiqueta, ese ampliar la información para los compradores es importantísimo que se diga, porque eso gana en valor el producto, gana muchísimo en valor. No es un aquí les dicen fosforero, no es un fosforero más, es un encendedor, es un fosforero que tiene una connotación cultural, histórica y antigua, no es de ayer. Esa información extra es fundamental y va por buen camino. Muchísimas felicidades. Muchas gracias por sus comentarios. Eso es ¿Alguien lo que más? intentamos, ¿no? En la academia. ¿Puedo hacer una pregunta o Liz quieres? Gracias. Perdón, tengo otra duda. Tengo muchas dudas en realidad. Me gusta mucho lo que acabo de escuchar, la pregunta que hizo aquí eh, el maestro. Y ahora tengo más preguntas y es, ¿de qué material está hecho? Porque en este contexto es importante que si tenemos un referente artesanal, se acerque a la economía circular, es decir, que este producto tenga un fin, ¿no? Que no dañe el planeta y que su comienzo sea igual. En ese sentido, pues no sé si lo han tenido en cuenta. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me parece muy interesante. En realidad, todo lo que estamos viendo aquí no existe como tal tangiblemente. Mm, Sorprendente la capacidad de los chicos, ¿no? Son prototipos digitales, son 3D, son montajes muy bien armados, son, digamos, lo que ellos quisieran hacer. Pero me parece un punto de reflexión sumamente válido y sumamente acertado. El que, ok, quieres hacer algo que tiene una inspiración ancestral, ¿en qué lo vas a ubicar?
Me parece algo sumamente enriquecedor que podemos plantearlo para nuestra exhibición que tenemos por el Día del Diseñador Gráfico. Así que muchas gracias. ¿Alguien más? Se va a convertir en una conversación circular. Bueno, pues precisamente esto justamente también es fundamental, como esa tasa de retorno de la inspiración genuina anterior a estos productos contemporáneos que ahora podemos consumir. Son prototipos, no están a la venta todavía no hay derechos de autor, pero justamente ese es el meollo. ¿Cómo vas a hacer que esas culturas, algunas probablemente ya han cambiado mucho, pero sus continuadores los vemos todos los días en nuestros pueblos, en nuestras comunidades y en nuestros países? Los vemos todos los días y siguen haciendo el banco como lo hacían sus antecesores hace 2000 años. Siguen utilizando los mismos diseños, siguen empleando la misma materia prima, dominan técnicas y materiales después de cientos de jornadas de trabajo, dominan el aspecto estético, un aspecto estético que no es académico. La perspectiva no es como la dice Vittorio o Leonardo da Vinci. Entonces tiene su propia perspectiva, su propia manera de componer, su propia manera de hacer las cosas. Los colores ahora significan una cosa completamente diferente a lo que significaban antes. ¿Cómo hacer que esas culturas vivas que las tenemos ahora aquí y que van a estar este fin de semana vendiendo sus objetos aquí en el CIDAP, tengan esa tasa de retorno? Ellos sean reconocidos primero antes que uno decida comprar un fosforero, ¿no? Gracias. Bueno, en este caso nosotros hicimos una visita a dos museos, ¿no? Al museo y a la galería. Tengo entendido que en el Museo MAC, donde fuimos, gran parte de las piezas son de la comunidad Valdivia. Por suerte, la comunidad Valdivia tiene por lo menos un lugar donde están los artesanos reunidos y tienen, digamos, su representación, tienen una organización, es un instituto, por así decirlo, siguen ahí produciendo el barro. Podríamos ver cuáles de estas piezas, porque todo lo tenemos con fotografías, fueron o pertenecen por lo menos a la comunidad en mención. Nos queda cerca incluso de nuestra ciudad. Podríamos quizás encontrar algún vínculo para tener algún tipo de organización. No sé si estas piezas, eso sí, logren ser comercializadas, porque al ser un proyecto universitario, queda siempre dentro de la universidad como tal y por lo general no se venden, sino que son piezas de diseño. Lo correcto y lo bonito sería también invitarlos a que ellos vean lo que se produjo, ¿no? Hemos hecho alguna vez un intercambio cultural para ver el barro, cómo lo producen, ¿no? Lo hemos comprado para clases de escultura de la comunidad Valdivia que está en la península de Santa Elena. Pero sería bonito. No creo que estas piezas en particular lleguen a ser vendidas porque son parte del mundo académico, pero podríamos integrarlos, sí. ¿Puedo hacer una? Ah, ujú, gracias. Siguiendo con la conversación que ha propuesto el maestro Eduardo Berrocán, me nace una inquietud y es, me parece genial lo que están haciendo desde el ejercicio académico. Parece espectacular que estas cosas estén ocurriendo. Ahora, no sé si ustedes en algún momento tienen una formación ética respecto a cómo relacionarme con la comunidad y de alguna forma, si ustedes ustedes van a la comunidad, trabajan con ellos y qué le entregan también a la comunidad. No es para que me lo contestes ya, es para generar una reflexión, ¿sí? Porque creo que el mundo está cambiando y que empezamos a trabajar en colaboraciones y que necesitamos darle visibilidad a esas personas que de pronto, a esas comunidades que de pronto han estado invisibilizadas por el poder y que es momento de cambiar y estos ejercicios nos dan el contexto perfecto para hacerlo. Solamente te dejo allí el tema ético, no sé si lo tienen en cuenta, pero creo que sería una cosa interesante de pensar. Gracias. Yo quiero hacerte una pregunta que va un poco por la misma línea de lo de Liz y Eduardo.
pero ya tratando específicamente con el grupo de estudiantes. ¿Cómo han manejado ustedes el tema de, bueno, hay una investigación y demás, pero para que la toma de estos símbolos tengan también los chicos y las chicas entiendan el valor de esto, que no es simplemente tomar un símbolo que para una cultura representa muchísimo y colocarlo en un objeto? ¿Qué estrategias, qué mecanismos ustedes han utilizado para que los chicos entiendan que no es, porque a veces incluso puede ser hasta un tema de modas, ¿no? Veo un elemento ancestral, hago simplemente una transposición del objeto, qué sé yo, de una vasija, en este caso las fosforeras, pero ¿qué hay atrás? No solo en el tema de operativización de la forma, sino cómo hacer para que los chicos entiendan que están trabajando con un patrimonio muy sensible, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta va por ahí. Bueno, en ese aspecto, para no trabajarlo, digamos, superficialmente, simplemente tomar la foto y hacer la ilustración, es que utilizamos la investigación de Billy Soto, que ella tiene una investigación publicada en la que él trabajó el proceso de abstracción de íconos precolombinos. Entonces, esto fue una investigación, creo que a nivel ya doctoral, tiene todo un proceso de cómo puedes llegar a abstraer para que no utilices el icono como tal, sino que sea tu fuente de inspiración, ¿no? Tratamos de seguir ese proceso que él propone, que fue parte de su investigación y en la propuesta que él tiene. Tomar las líneas que ves repetidas, extraerlas, ver de qué manera tú las puedes trabajar. Tratamos de utilizar sus pasos, digamos, propuestos para generar con ellos solamente una base de inspiración, ¿no? Por eso lo trabajamos a la investigación que él había hecho, ¿no? Porque él ya dedicó gran parte de su vida a plantear este modelo de abstracción para símbolos, ¿no? Y siendo él un referente dentro de la academia y del diseño gráfico, era pertinente para nosotros tomarlo como punto de partida. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muchísimas gracias, Paula, y felicitaciones. Muchísimas gracias por la ponencia y para las personas que están conectadas y los asistentes, empezamos con la siguiente charla en 5 minutos.